Saludos cordiales, estimados estudiantes. Ahora vamos a revisar otro tema muy importante en el mundo de las bases de datos y en esta oportunidad vamos a socializar un nuevo gestor de base de datos como es el gestor MongoDB. Y vamos a considerar la parte conceptual, así también como algunas características, la sintaxis de, en este caso, las operaciones que se realizan en Mongo y pues también estaremos socializando algunos ejemplos, ¿no? Entonces, seguramente, pues una de las preguntas más comunes que nosotros podemos hacernos es, ¿qué es este gestor de base de datos MongoDB? Entonces, uno de los puntos a tener en cuenta es que MongoDB es un gestor de base de datos no SQL, no SQL. Es decir, que este gestor de base de datos no trabaja con base de datos estructuradas. Nosotros hemos analizado las bases de datos estructuradas, ¿no? Y hasta este punto nosotros ya conocemos que los gestores de base de datos estructurados son aquellos que trabajan en modo tabla. Son aquellos gestores en los cuales almacenan la información o los registros en filas y en columnas. Pero MongoDB no es estructurado. Su base de datos no es estructurada, por lo tanto es no SQL. Y como podemos observar, MongoDB es orientado a documentos. ¿Cuál es el formato que se utiliza en MongoDB para almacenar los documentos? Es un formato llamado BASIC. El BASIC es una versión binaria de este otro formato de almacenamiento como es el JSON. Entonces, a diferencia de las bases de datos relacionales que utilizan tablas y filas, MongoDB almacena datos en documentos que contienen pares de clave de valor. Estos documentos son muy flexibles y permiten almacenar datos con estructuras variables sin necesidad de un esquema predefinido. ¿Cuáles son algunas características clave de MongoDB? Bueno, aquí encontramos algunas, como por ejemplo la escalabilidad horizontal. Entonces, esta característica es muy importante porque de esta manera MongoDB puede distribuir los datos en varios servidores, ¿no? En varios servidores, ¿no? Entonces, de esta forma lo que permite manejar grandes volúmenes de información y realizar operaciones en paralelo. Entonces, cuando se trabaja de forma horizontal, digamos que la información se la puede distribuir en pequeños sharding o shard, ¿no? Considerando que se trabaje con mucha información, entonces, para no recargar un solo servidor con tanta información, entonces MongoDB permite que todo ese volumen de información se lo pueda distribuir en varios shards y cada shard sea almacenado
en un servidor diferente. De esa manera, digamos, se cumple esta característica. Otra característica importante de este gestor de base de datos es el alto rendimiento. Debido a su flexibilidad, MongoDB es eficiente para manejar grandes cantidades de datos no estructurados o semi-estructurados. Si usted va a trabajar, digamos, con grandes volúmenes de información y esos datos con los cuales va a trabajar no son datos estructurados, entonces MongoDB es el gestor de base de datos que usted puede usar, que usted puede utilizar para que de esa manera se pueda gestionar la información en este servidor. A continuación, también, por ejemplo, nosotros podemos ver que el esquema es flexible. Esa es otra característica. Como ya lo habíamos comentado, que en base de datos estructuradas se requiere de un esquema fijo, como el esquema de tabla, ¿no? Y digamos que al guardar la información en formato de tabla, significa que cada registro que guardamos, ¿no? Siempre va a tener esa misma estructura. Siempre van a tener el mismo número de columnas. Y también vamos a tener que almacenar en cada celda, ¿no? De acuerdo a lo que nos solicite la información o los datos, cada columna o cada campo. Pero en MongoDB no es así. El esquema es flexible. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, estamos trabajando con información de estudiantes, pues podemos empezar almacenando el nombre de los estudiantes, la fecha de nacimiento y quizás también el género. Pero al almacenar esta información en documentos, al insertar un nuevo documento, nosotros podemos agregar más información, aparte del nombre del estudiante, aparte de la fecha de nacimiento del estudiante y aparte del género del estudiante. En el siguiente documento que se inserte, podemos agregar otros datos, como por ejemplo el año o el nivel o el curso donde se encuentra matriculado el estudiante. Podemos incorporar otra información, quizás el nombre del representante del estudiante, si estamos trabajando con información de estudiantes de colegio o de escuelas, ¿no? Y como este esquema es flexible, significa que podemos nosotros, pues, agregar más información de la que hemos tal vez insertado en un documento anterior. Entonces, también esto es muy importante porque al no requerir un esquema fijo, facilita realizar cambios en la estructura de datos conforme va creciendo el proyecto. También las consultas son muy importantes poderlas comentar porque a pesar de que MongoDB es no SQL o no SQL, MongoDB ofrece un lenguaje de consultas muy rico en funcionalidades. También podemos comentar que es muy usado en aplicaciones modernas, sobre todo en el desarrollo de aplicaciones web y el desarrollo de aplicaciones móviles, debido a su capacidad para manejar datos que cambian con frecuencia.
¿Qué es una colección en MongoDB? ¿Qué es una colección en MongoDB? Bueno, una colección en MongoDB, como podemos ver, es un agrupamiento de documentos. Es un agrupamiento de documentos. Y es similar, sí, a las tablas en base a datos relacionales, pero sin ninguna estructura rígida, tal como lo podemos leer. Esto permite que cada documento dentro de la colección pueda tener diferentes campos y tipos de datos. De forma resumida, podemos comentar que las colecciones son una forma de organizar documentos similares dentro de la base de datos. Entonces, si nosotros comparamos las bases de datos relacionales con las bases de datos no relacionales, podemos decir que una colección es el equivalente a lo que nosotros llamamos tabla en base de datos relacionales, con base de datos que se trabaja en, en modo de tabla, ¿no? Entonces, en base de datos relacionales trabajamos con tablas, en base de datos no relacionales trabajamos con colecciones. En base de datos relacionales hablamos en este caso, de registros. En base de datos no relacionales hablamos de documentos. ¿Y cómo se crea una colección en MongoDB? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas colecciones que hemos creado. ¿Ok? Primero se crea la base de datos, ¿no? Con el comando use y el nombre de la base de datos, sistema escolar, y en este caso, pues, no, no solicita el punto y coma al final, sino que al dar un enter se crea la base de datos y ya estaríamos dentro de la base de datos sistema escolar. Para crear una colección podemos emplear el comando db.createCollection y el nombre de la colección, en este caso estudiantes, entre comillas. Luego queremos crear otra colección y de la misma manera utilizamos el comando db o db.createCollection, el nombre de la colección, que en este caso es profesores. Otra colección es db.createCollection, asignaturas, ¿no? Y aquí está también creada la colección cursos y la colección notas. Entonces, de esta manera se crean las colecciones en MongoDB. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Tenemos que, a ver, vamos a esta parte de la presentación, donde tenemos que también considerar lo que es un documento. Ya lo hemos comentado, lo que es el equivalente a un documento. Aquí tenemos un ejemplo de un documento en MongoDB, donde en este caso se trabaja con un ID, al igual que en una base de datos relacional, ¿no? Como un gestor MySQL. Se trabaja con un ID. Si nosotros no insertamos el ID, el gestor de base de datos de MongoDB, o sea, MongoDB lo va a automatizar, lo va a agregar automáticamente, agregando un código hexadecimal, tal como lo anotamos aquí. Entonces, automáticamente genera un Object ID si nosotros no insertamos de forma manual el ID, el valor del ID. Acá se ingresa, en este caso, el nombre, Juan, la edad 30, el correo, juan@ejemplo.com y las direcciones que en este caso se han insertado
en forma de vector, las direcciones tipo casa, dirección calle principal, 1, 2, 3, etcétera. Y por otro lado, también tenemos otra dirección, que en este caso es tipo la dirección del trabajo, avenida secundaria 456. Entonces, esto es un ejemplo de un documento, ¿no? Este es un ejemplo de un documento. El tipo de datos para direcciones es un tipo array, lo que permite trabajar de esta forma. Este tipo de datos para este campo, nombre, es un texto, porque es Juan. Para el campo edad, el tipo de dato es un número, ¿no? Es un entero, la edad 30. Para, para el campo correo es un tipo de datos texto y así. Y finalmente el tipo de datos de direcciones, ya lo hemos comentado, que es un array. Entonces, ¿qué es un documento en MongoDB? Aquí tenemos un ejemplo para poderlo también observar y analizar. Aquí ustedes pueden ver que al igual que base de datos estructurada, ¿no? Que se basan en la estructura de tabla, ¿no? Entonces, igual se trabaja con campos, ¿no es cierto? Y se inserta la información, ¿no? Que corresponde, ¿no? a cada campo. Entonces, en MongoDB, un documento es una unidad básica de datos que se almacena en una colección. Los documentos están dentro de las colecciones. Así es. Los documentos son estructuras de datos que utilizan un formato similar al JSON, ya lo hemos dicho, lo que significa que están compuestos por pares de clave valor. Cada documento puede contener datos complejos y puede tener una estructura flexible, lo que permite que diferentes documentos dentro de la misma colección tengan diferentes formatos. Así es, ¿no? Entonces, esto es un documento en MongoDB. Si queremos comprar un documento, ¿no? A, en este caso, a lo que se hace en base a datos estructuradas, diríamos que un documento es el equivalente a un registro en base a datos estructuradas. No se olvide que cada registro viene a ser una fila. Pero podemos crear nuestras propias claves primarias porque MongoDB genera automáticamente la clave primaria, ¿no? El ID viene a ser la clave primaria, es un campo que se genera automáticamente, ¿no? Aunque nosotros no lo creemos, puede ser que el ID nosotros lo podamos obviar, pero el motor lo va a generar automáticamente. Entonces, ¿pero qué sucede si nosotros no queremos que en el ID se guarden esta información o se genere de forma automática este código hexadecimal? Entonces, si deseamos definir nuestros propios campos como clave primaria, debemos asignar en este caso un valor específico al campo guión bajo ID cuando insertemos un documento. Aquí tenemos un ejemplo de inserción con la clave primaria personalizada. Por ejemplo, usamos el comando dbe o db.estudiantes, ¿no? Es el nombre de la colección, punto insert one, vamos a hacer la inserción de un documento. Entonces, sucede que abrimos paréntesis, abrimos llave, y el primer campo es guión bajo ID, dos puntos. Y a continuación insertamos el valor que queremos que se almacene en este campo guión bajo ID, que en este caso es 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera le estamos insertando, le estamos asignando un valor a el campo guión bajo ID. ¿Ok? Pero, pero, si nosotros no lo insertamos, tal como lo hemos comentado, el motor de base de datos lo genera automáticamente y genera un código, una serie, ¿no? de códigos en formato hexadecimal. Luego van los demás campos como el primer nombre, Juan, el segundo nombre, Carlos,
el apellido paterno Pérez, el apellido materno García y la cédula, el número de cédula. Y aquí ya tenemos, en este caso, insertado un documento, ¿verdad? En la colección estudiantes. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí cuando nosotros creamos una colección, en este caso ya se trabajó con la colección estudiantes, ya se creó anteriormente, ustedes se dieron cuenta que a diferencia de las bases de datos estructuradas, no especificamos el tipo de datos, ¿no? Como cuando se crea una tabla y tenemos que ir especificando el nombre del campo y el tipo de datos. En MongoDB no hacemos aquello, sino que es directamente hacemos la inserción de un documento y a medida que nosotros vamos insertando, por ejemplo, el ID, si nosotros le ingresamos una serie de números, entonces automáticamente lo que estamos haciendo es que crear, ¿no? Ese campo con el tipo de datos tipo entero. De la misma manera con el campo primer nombre, al asignarle un nombre, ¿no es cierto?, en cadena de texto, por ejemplo, Juan, entonces automáticamente se le está creando el tipo de datos varchar o text, ¿no? Y así con lo demás. El número de cédula también es un entero. Entonces, al hacer la inserción, ¿no es cierto? En este caso del documento, ya se está creando, ya se está creando el documento junto con cada uno de los datos que hemos insertado y a cada campo solamente con el valor o el dato que estamos insertando, automáticamente ya se crea el tipo de dato, ¿no? Automáticamente ya se genera el tipo de dato sin la necesidad de especificarlo. Se puede usar un texto como, en este caso, un texto en el campo guión bajo ID, ¿no? Esa es una pregunta muy, muy importante. Si podemos generar o podemos insertar un, digamos, si podemos usar texto como clave primaria, ¿no? Porque el campo guión bajo ID viene a representar la clave primaria de la colección en MongoDB. Entonces, como leemos, aunque object es el tipo predeterminado para el campo guión bajo ID, MongoDB permite que utilice cualquier tipo de dato como clave primaria, incluyendo cadenas de texto. Entonces, sí se puede. Se puede. Entonces, si nosotros queremos asignar eh, texto a este campo guión bajo ID, pues lo que hacemos es simplemente insertarlo. Aquí hay un ejemplo. Con el comando db.estudiantes.insert1 y luego en el campo guión bajo ID insertamos el valor, ya sea numérico, como ya lo hemos hecho en el ejemplo anterior, o alfabético, solamente alfabético, o en este caso alfanumérico, es decir, números y letras. Entonces, se puede usar, sí se puede usar. Los demás datos ya hemos visto que se pueden insertar de esta forma, como ya lo hemos comentado. ¿Cuántos documentos puede almacenar una colección en MongoDB? Esta es una pregunta también muy interesante porque de pronto nosotros nos podemos estar haciendo este tipo de preguntas. ¿Cuántos documentos puedo almacenar en una colección en MongoDB? Si nosotros trabajamos con MySQL, de pronto también nos podíamos haber hecho esa pregunta. ¿Cuántas filas almacena una tabla en MySQL? Es una muy buena pregunta. Pero acá en MongoDB nosotros podemos
observar que no hay un límite específico en la cantidad de documentos que puede almacenar una colección en MongoDB. Sin embargo, hay una limitación de tamaño en cada documento individual que no puede superar los 16 megabytes. Entonces, la cantidad total de documentos que se puede almacenar en una colección dependerá del tamaño total disponible en la base de datos y de la capacidad del servidor que se está usando. El tamaño mínimo, también hay un tamaño mínimo de una colección, en este caso una colección tipo Carpet, es de 4096 bytes. Aquí tenemos un ejemplo de colección con un número específico de documentos. Si queremos, nosotros también podemos crear una colección para que en este caso haya un máximo número de documentos, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo con el Debbie.createCollection, mi colección Capet, ¿no? Eh, a este atributo Capet le ponemos true porque por defecto default está false. El tamaño, aquí lo ingresamos, ¿no? Que viene a ser un tamaño máximo de 5 megabytes. Y en este atributo max documents especificamos el número de documentos, en este caso 5000. Este es opcional, ¿no? Entonces, si no especificamos estos atributos cuando estamos creando una colección, entonces, por defecto, cada documento, digamos, no puede almacenar más de 16 megabytes, ¿no? Pero la cantidad de documentos que nosotros podamos crear es de acuerdo a la capacidad del servidor. El comando max en MongoDB se utiliza también en el contexto de las colecciones para establecer el número máximo de documentos que puede contener una colección. Al usar max puede definir un límite a la cantidad de documentos insertados. Este comando ayuda a gestionar el tamaño de las colecciones y evitar el uso excesivo de recursos. Así es. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar el servidor de Mongo en Linux? Si usted está trabajando en Linux, usted puede abrir un terminal y digitar la siguiente línea de comandos. Con sudo systemctl start mongod, luego da un enter y digita mongo sh. Este comando le permite ingresar, una vez que ya esté, por supuesto, instalado, el servidor de base de datos. Entonces usted ya está dentro de Mongo y puede comenzar a crear las colecciones y posteriormente a crear los documentos. En Windows, iniciar el servidor de MongoDB desde la línea de comandos, pues, en este caso abrir una ventana, ¿no? El símbolo del sistema, como administrador, va a presionar la combinación de las teclas, la tecla Win, ¿no? Que representa Windows, a veces no dice Win, sino está como una ventana de Windows, más la letra S, ¿ok? Luego nos aparece allí un cuadro, ¿no? De texto donde vamos a escribir o digitar cmd. ¿Ok? Vamos a hacer clic derecho en el símbolo del sistema y seleccionamos ejecutar como administrador. Escribimos el siguiente comando para iniciar el servicio de MongoDB. Vamos a editar este comando next start MongoDB y luego mongo sh. Y estamos ya dentro de MongoDB para poder crear nuestras colecciones. Si queremos detener el servicio, porque estamos hablando de un servidor de base de datos, recuerden, estamos hablando de un servidor de base de datos. Para detener el servicio en Linux, trabajamos con esta línea sudo system ctl stop mongod y en Windows también paramos los servicios por medio del comando snake stop mongodb. Muy bien, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos algunos comandos muy importantes, ¿no? Que podemos trabajar, con los cuales podemos trabajar en Mongo. Por ejemplo, para ingresar a Mongo, ya lo hemos dicho, el comando mongo sh. Para mostrar las bases de datos, podemos utilizar el comando showdbs. Showdbs le va a permitir a usted, en este caso, mostrar o visualizar todas las bases de datos que están creadas y las bases de datos también del sistema.
También para crear o seleccionar una base de datos, para crear, ¿no? Va a trabajar con el comando use. En MySQL era create database y luego use y el nombre de la base de datos. Aquí directamente con el comando use ya está creando y usando, ¿no es cierto? Es decir, seleccionando la base de datos con la cual va a trabajar. Le pone use el nombre de la base de datos, en este caso use sistema escolar, y está creando y aparte le está diciendo al motor, con esta base de datos voy a trabajar. ¿Ok? Para crear una colección, va a utilizar el comando db.createCollection y va a poner el nombre de la colección, en este caso estudiante. Aquí hay algunos ejemplos de colecciones. Por ejemplo, tenemos la colección estudiantes, la colección profesores, la colección asignaturas, la colección cursos y la colección notas. Como ustedes pueden darse cuenta, lo que cambia es el nombre de la colección, el comando es el mismo. Para mostrar las colecciones, digitamos show collection. Show collection nos va a permitir visualizar, ¿no?, todas las colecciones que hemos creado. Luego, si queremos insertar documentos en las colecciones que hemos creado, como por ejemplo la colección estudiantes, docentes o profesores, según la que hemos creado y asignatura, trabajamos con este comando db.estudiantes y insert one. ¿Ok? Ponemos el nombre del campo, ¿no? En este caso nombre es el nombre del campo, y vamos insertando ahí mismo el nombre del campo. Luego cambiamos a otro campo por medio de la coma, trabajamos con el campo edad y le vamos insertando por ahí mismo la edad, después de los dos puntos, ¿no? Coma para cambiar de campo, ahora vamos a trabajar con el campo ciudad, dos puntos para hacer la inserción, ¿no?, del dato, en este caso Ciudad Madrid. ¿Ok? Entonces hemos trabajado con tres campos, nombre, edad y ciudad. ¿Ok? Entonces, en este caso, este es un ejemplo de un documento, ¿no? Al hacer la inserción, estamos creando un documento en la colección estudiantes. Ahí estamos insertando. Ok. Entonces, luego, si queremos hacer otra inserción, pero ya en la colección profesores, hacemos db.profesores.insert1. De la misma manera, con los campos nombre, con el campo apellido y con el campo fecha de nacimiento. ¿Ok? De esta forma, insertamos estos datos en la colección profesores. Y en la colección asignatura, de la misma manera, ponemos db.asignatura.insert1. En este caso, solo trabajamos con el campo nombre A y el nombre de la base de datos. Si ustedes se dan cuenta, aquí no estamos trabajando con el campo guión bajo ID. No estamos trabajando. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que al dar Enter, lo que va a suceder es que el gestor de base de datos va a generar automáticamente el ID para ese documento. Para este documento, este primer documento, en la colección estudiantes lo va a generar el propio gestor de base de datos. Para la colección profesores también va a generar, en este caso el ID de forma automatizada, el gestor de base de datos, y también para, en este caso, la colección asignatura. ¿Qué, qué pasa si nosotros, después de haber creado un documento, queremos cambiar el ID? ¿Qué pasa? ¿Que se podrá o no se podrá? ¿No? Una vez creado el documento, no se puede, no se puede cambiar el ID, porque está generado digamos, en este caso, un código hexadecimal, como ya lo hemos comentado antes, que no se va a poder cambiar. Lo que sí podemos hacer es, una de las opciones es eliminar el documento y volverlo a insertar de cero, o en su efecto, el siguiente documento que nosotros queremos insertar,
ahí sí hacer la inserción del guión bajo ID, ¿no? Del código, si queremos numérico alfanumérico, de forma manual. Muy bien, para consultar una inserción, ¿no es cierto? Recuerden que, por ejemplo, en MySQL, para crear una tabla, utilizábamos create table, ¿no? Y miren la diferencia. Acá es create collection. Para MySQL era el inserinto, ¿no? El inserinto para hacer inserciones a las tablas, ¿no? Acá es Debbie, punto, el nombre de la colección, punto insert one. Y se va especificando cada campo y el dato, cada campo y el dato. Por eso es que decimos que MongoDB trabaja en modo clave-valor. La clave viene a ser el nombre del campo y el valor es el dato que vamos a insertar. Clave-valor, clave-valor, clave-valor. ¿No? Ok. Entonces, una vez que nosotros ya hemos hecho la inserción, también queremos consultar los datos que hemos insertado. En MySQL utilizamos para consultar el select, el comando select. Acá vamos a trabajar con fin, ¿no? Entonces, si digitamos el comando db, punto, el nombre de la colección, en este caso estudiantes, punto fin, nos va a devolver todos los documentos que nosotros hemos insertado. ¿Ya? Si trabajamos con db.estudiantes.fin.preti, de igual manera nos va a devolver el mismo resultado. ¿Qué pasa si queremos consultar un documento, pero ya por un campo específico? O sea, ya no queremos, si hemos ingresado, por ejemplo, en una colección 10 documentos, con el db.estudiantes.fin nos va a devolver los 10 documentos que hemos insertado. Pero si solo queremos ver un documento, entonces ahí sí vamos a trabajar de esta manera. Con db, con este comando db. El nombre de la colección profesores, punto fin1. La diferencia entre fin y fin1, acá. Vamos a buscar uno solo. Y ponemos, aquí vamos a usar el campo por el cual queremos buscar. En este caso puede ser por medio del guión bajo ID, pero podemos buscar por otro campo. Y queremos que nos muestre, en este caso, el documento que tiene el ID número 3. ¿Ok? Podemos buscarlo por ID, podemos buscar por nombres, podemos buscar por cédula, ¿de acuerdo? En este caso, el campo que hemos creado, ¿no? ¿Cómo vamos a actualizar un documento? Vamos a utilizar el comando update one. Entonces, con db, punto, nombre de la colección, en este caso estudiantes.update one, abrimos paréntesis, abrimos la llave. En este caso, vamos a buscar, ¿no? Por medio del nombre Juan, ¿no? Tenemos que buscar el documento que queremos actualizar. No vamos a actualizar el nombre Juan, estamos buscando que el documento que tiene el nombre Juan, vamos a actualizar la edad, ¿no? Si de pronto estaba a 28, ahora se va a cambiar a 30, ¿no? No se olviden que el campo, en este caso el comando set, es el que permite hacer la actualización, tal como se lo hacía también en MySQL. Entonces, primero buscamos, ¿ok? El documento, en este caso se lo busca por medio del nombre, luego actualizamos. Se actualiza el campo edad. Aquí está el ejemplo, también especificado, ¿no? Y ahora, aquí por ejemplo, ¿qué es lo que se está haciendo? Que en la colección estudiantes se va a actualizar se busca, ¿no? Por medio del primer nombre, Juan, ¿no? Se va a actualizar. Y aquí lo que se está indicando que se va a actualizar este campo, guión bajo ID, 1, 2, 3. ¿Ok? Se va a cambiar el ID. Si de pronto estaba 4, 5, 6, se lo cambia con 1, 2, 3. Lo que no podemos hacer es que si este campo, para este documento, este campo ID, para este documento, se ha generado automáticamente, ahí ya no podríamos hacer este tipo de consulta.
Pero si se ha ingresado de forma manual, lo podemos actualizar de la misma manera, tal como tenemos el ejemplo. Muy bien, podemos hacer otro tipo de operaciones. Por ejemplo, si queremos actualizar varios documentos. Si queremos actualizar varios documentos, por ejemplo, podemos, en este caso, trabajar de esta manera, ¿no? Por medio de este comando db, punto, el nombre de la colección estudiantes, punto update one, ¿no? El nombre del campo, ¿no? Que es Ana, nombre del campo que vamos a buscar, ¿no es cierto? El documento que tiene nombre Ana y que vamos a actualizar. Vamos a actualizar el campo edad, ¿no? Que se va a cambiar a 29 y vamos a cambiar el cambio ciudad, que se va a cambiar a Quito. Si estaba Guayaquil, ahora es Quito. Y si tenía, por ejemplo, 25 años, ahora 29. Eso es, digamos, cuando vamos a actualizar dos campos, ¿no? Porque anteriormente lo habíamos hecho con un solo campo, ¿no? Pero aquí solo se actualizaba la edad y acá el ID, pero aquí estamos cambiando la edad y la ciudad. Si queremos más, cambiar más campos, de la misma manera cambiamos con coma, especificamos el campo, ponemos dos puntos y insertamos el nuevo valor que va a ser actualizado. Muy bien, entonces aquí tenemos otro ejemplo. Se va a actualizar la colección estudiantes, ¿no? Se busca por el ID y se va a cambiar el primer nombre, se va a cambiar el segundo nombre, el apellido paterno, el apellido materno y la cédula, ¿no? Aquí ya estamos hablando de un documento, ¿no? En este caso con varios campos. ¿Qué pasa si queremos eliminar un documento? ¿Con qué comando lo vamos a hacer? ¿Con qué comando lo vamos a hacer para eliminar un documento? Vamos a poner db.estudiantes.delete one. db.estudiantes.delete one y vamos a especificar el nombre del documento y, en este caso, no, el campo, el nombre del campo y por el cual lo vamos a buscar. En este caso es Juan, ¿no? Vamos a eliminar un documento, no vamos a eliminar todos los documentos, ¿no? Porque podemos tener en una colección muchos documentos almacenados. Entonces, aquí lo que estamos, en este caso, dando la orden al gestor de base de datos que elimine el documento que tiene nombre Juan, ¿no? Que tiene nombre Juan. Siempre es importante mejor eliminarlo por ID, porque si hay otro documento o hay varios documentos con el nombre Juan, entonces los va a eliminar todos los documentos que tengan el nombre Juan. Entonces, si se repite Juan, se van a eliminar los documentos que tengan el nombre Juan. Pero si especificamos aquí un ID, sabemos que el ID no se debería repetir, es clave única, o un número de cédula, entonces ahí sí eliminará un solo documento, ¿no? Si queremos eliminar una colección, vamos a utilizar el comando db.estudiantes.drop, ¿no? Con este comando eliminamos una colección. Aquí estamos eliminando la colección estudiantes. Si queremos eliminar profesores, le ponemos db.profesores.drop, ¿no? Y para eliminar una base de datos, si vamos a considerar que no necesitamos ya una base de datos, que era una base de datos, en este caso, digamos, de prueba, entonces db.drop database. El comando drop database nos va a permitir eliminar una base de datos. Entonces, estos comandos son también muy importantes que nosotros los podamos tener muy presente, muy en cuenta, para que de esa manera, cuando lo necesitemos, queremos hacer inserciones, no, aquí están las cuatro operaciones muy importantes, ¿no? Si queremos, por ejemplo, hacer inserciones, ya estamos aquí mostrando el ejemplo, ¿no? El nombre de la colección, punto insert one, para hacer inserciones. Si queremos, por ejemplo, hacer búsquedas, perdón, primero, por medio de el nombre de la colección, en este caso estudiantes.fin, ya hay dos operaciones, la inserción, la búsqueda. Otra operación en base de datos muy importante es la de actualización. Hacemos con el nombre de la colección, en este caso estudiante.update one. De esta manera, con este comando vamos a actualizar. Y para eliminar
En este caso, una colección es db.estudiantes.drop. Si queremos eliminar un documento, es db.estudiantes.delete one. Y especificamos el campo y el dato, ¿no? que, por el cual lo debe buscar. ¿No? Y para eliminar la base de datos, tal como lo hemos comentado, es db.drop_database. Entonces, de esta manera, estos comandos nos van a permitir trabajar con las cuatro operaciones fundamentales en base de datos, como son inserciones, búsquedas, actualizaciones y también la operación de eliminación, que también es una operación muy importante, sobre todo cuando necesitamos, en este caso, optimizar la base de datos, ¿no? Cuando tenemos documentos que ya no necesitamos, entonces podemos hacer uso del comando delete one para poder eliminar los documentos que ya no necesitemos.